En el día de ayer fue arrestado el ex mayor general Rodríguez Torres por habérsele encontrado inmiscuido en actos de guerra y conspiración contra la Constitución y de haber conjurado contra el ejército. Este hombre, quien perteneció a la central de inteligencia del gobierno del expresidente Chávez, quien fue ministro del Interior del presidente Maduro, luego de incidentes en los cuales a él se le culpó de haber atentado contra algunos colectivos. La presión que ejercieron dichos colectivos obligaron a que Maduro mandara a este hombre 15 días de vacaciones. Él nunca fue destituido del ejército. Y todas esas conexiones que él tenía, y este odio y esta furia por haber sido destituido, lo llevaron a formar parte de un grupo de oposición a Maduro a las próximas elecciones de este mes de mayo del año 2018. Todo esto llegó al punto en que el hombre fue arrestado en el día de ayer por este servicio de inteligencia bolivariano. Ya en este momento, este hombre que estaba conformando un grupo para hacer la oposición al presidente Maduro en estas próximas elecciones, ya va a quedar bajo arresto, quién sabe por cuánto tiempo. Lo que pasa es que las cosas se están calentando en Venezuela. Ya se acercan las elecciones, que sean aprobadas o no por la oposición. Estas elecciones se van a dar ahora este 20 de mayo. Lo mismo que ocurrió el año pasado con las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Estas elecciones se dieron, como cantidad de otras elecciones hechas durante el gobierno del presidente Maduro, quien fue electo por ustedes venezolanos por 7.5 millones de votos en el año 2013 hasta el año 2019. Según cuentas, es el único dictador elegido por voto popular, y esto solo ha ocurrido en Venezuela. El ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, quien estuvo aquí visitándonos, aquí estuvo en mi país, en Colombia, hace unos pocos días, que vino a tratar de desestabilizar al gobierno de Venezuela con la ayuda de los otros países hermanos, fracasó en su intento, porque estas no son las maneras de hacer una oposición y de poner la casa en orden, como se dice. Tienen que tener ustedes, diplomáticos de los Estados Unidos, en cuenta que un país soberano tiene derecho a elegir a sus propios líderes y a sus propios funcionarios. Rex Tillerson, quien fue el CEO de una de las corporaciones petroleras más grandes del mundo, fue secretario de Estado del presidente Trump, pero durante el tiempo que estuvo trabajando con Trump, estuvo haciéndole oposición a una cantidad de proyectos como el caso de Irán, también a la posición del presidente Trump con Corea del Norte y otras situaciones que no compaginaban con este exsecretario Tillerson. Sin embargo, en el día de ayer, Donald Trump nombró a Pompeo. Este hombre es graduado de la Academia Militar de West Point, es un hombre de mano dura. Mike Pompeo es un hombre a quien no le tiemblan las manos para actuar. Es un hombre que está en contra del aborto, a no ser que ponga en peligro la vida de la mujer. Es un hombre que está a favor de que prosigan la cárcel de Guantánamo. Es un hombre que tiene una serie de convicciones muy propias, entre ellas la que es un gran defensor del rule of law, del Estado de Derecho, de que la ley como tal está por encima de quienes gobiernan y de sectores privados. La ley, la supremacía de la ley es algo que nos han inculcado en la Academia West Point desde que empezamos, y es esa situación en la cual
un ciudadano de un país, al cumplir una condena, ya queda desligado, desvinculado de toda acción que tenga que ver con su gobierno o con sectores privados, porque ya cumplió con la ley. Esta se llama Estado de Derecho. Es por eso, Pompeo, que en este momento usted no puede continuar quedándose callado con el hecho de que estas cuentas que fueron congeladas a funcionarios del gobierno de Maduro, bien sea del ejército, del Tribunal Superior, estas cuentas deben ser analizadas centavo por centavo, dólar por dólar, hasta tanto no estar usted y su departamento de Estado seguros de la procedencia de cada centavo. Ese dinero no puede ser tocado. Y todo centavo de estas cuentas, sobre el cual no recaiga algo concreto, algo ilícito, debe ser devuelto a sus dueños originales. Todas estas personas, mezcladas con este dinero y mezcladas con el gobierno de Maduro, que tengan que ver con delitos de lesa humanidad, debe por escrito dárseles un plazo concreto para que salgan como funcionarios del Estado, del gobierno del presidente Maduro, para que estos dineros les sean devueltos. Llegó el momento, Pompeo, en que no podemos parar la historia. La historia continúa. Estas elecciones, ahora el 20 de mayo, son un hecho. Estas elecciones se van a dar. Estas elecciones van a elegir al próximo sucesor de Maduro o van a montar en el poder a este hombre hasta el año 2025. Sin embargo, el curso de la ley continúa y todas aquellas anomalías que se encuentren en la procedencia de estas cuentas deben ser hasta el último centavo aclaradas y definidas. Pero una cosa es que se hayan congelado estas cuentas que realmente han afectado a la sociedad venezolana, porque gran parte de este dinero era para pagar deudas del gobierno, deudas de bonos que había emitido el gobierno soberano de Venezuela. Esta situación en la que se encuentran los venezolanos en este momento debe ser tenida muy en cuenta por ustedes allá en el Departamento de Estado, porque cada venezolano que va a votar por Maduro tiene todo el derecho a hacerlo, como cada venezolano que no quiere hacerlo está tranquilamente en su derecho de hacerlo. Pero si en realidad más de 7.5, 8 millones de venezolanos están con Maduro, ese es el gobierno que ellos quieren. Pompeo, no permitas que grupos de mercenarios lleguen a la frontera con Venezuela a crear el caos. No permitas que grupos de mercenarios vengan a Venezuela a tumbar las estatuas de Chávez y a incendiar las banderas de Venezuela. No permitas que grupos de mercenarios lleguen a los pequeños pueblos venezolanos y a los pequeños estados a crear desórdenes y manifestaciones. Sobre todo ahora que llegan las elecciones. Nada garantiza que un candidato de la oposición en este momento sea la solución para Venezuela. Y más aún, si tumban manipulativamente a Maduro del poder, esto no significa que ellos no vuelvan a tratar de acceder al poder. Son las cosas de cada país, la idiosincrasia de cada país, la que usted, Pompeo, debe respetar, porque esta acción que se pretendía hacer por parte de Tillerson, del secretario de Estado de su país, de desestabilizar el gobierno de Venezuela para poner como presidente
a alguien que de la noche a la mañana creara la democracia. Sería la primera nación del mundo, en el estado tan crítico en que está Venezuela, de la noche a la mañana volver a ser una nación como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia. Esto es un proceso que toma tiempo. Y como tal, ustedes en los Estados Unidos deben respetar el ritmo de cambio que se vaya a hacer en Venezuela, porque los venezolanos merecen su propio gobierno y son los venezolanos los únicos que saben qué había antes de Maduro, que saben qué había antes de Chávez. ¿Por qué ustedes allá en el Departamento de Estado no le ponen la lupa a las cuentas de todos los empresarios venezolanos que están viviendo en Miami y en otros estados de los Estados Unidos y analizan partida por partida de dónde llegaban los fondos para que estos empresarios sean tan exitosos allá en su país? ¿De dónde provenían los fondos? ¿Y de dónde provienen los fondos? De muchos miembros de la oposición que viven en hoteles 5 estrellas en diferentes países del mundo. Todo esto hay que analizarlo. Sin embargo, Pompeo, la historia no se puede frenar. E injustamente no se puede manipular desde el exterior un caos al interior de Venezuela para que ni los unos ni los otros. No se sientan ustedes en Estados Unidos celosos porque Venezuela le venda petróleo a China, porque Venezuela le venda petróleo a Rusia. Y en el momento en que ustedes tengan pruebas de que Venezuela tiene misiles apuntando a Miami o a Alabama o a Nueva York, pueden tranquilamente hacer algo al respecto. Pero en este momento no hay pruebas de ello. Lo único que se sabe es que hay armas que tiene el ejército de Venezuela que provienen de Rusia y de otros países del Asia. Sin embargo, no hay pruebas de que Estados Unidos concretamente esté haciendo algo en contra de ciudadanos americanos en su país, en Venezuela, o de ciudadanos americanos, los venezolanos los estén atacando en otros países del mundo. Lo que sí sería muy interesante sería ver cómo el gobierno del presidente Maduro hace un listado de todos los ciudadanos americanos que están encarcelados en este momento en Venezuela y canjearlos inmediatamente para que Estados Unidos en un término de menos de un mes aclare el estado de las cuentas congeladas a estos funcionarios de Venezuela. Y ese dinero que realmente no tienen forma de especificar su mala procedencia debe ser devuelto y canjeado hasta por el último ciudadano americano que haya encarcelado en Venezuela. Por la paz en Venezuela, por la paz en Colombia, en Sudamérica, en Latinoamérica, te pedimos, Pompeo, que continúes con ese pensamiento de justicia que siempre has tenido en tu mente desde que eras cadete allá en West Point. Si te gusta, hunde like, suscríbete, hunde la campana. Aquí en Medellín, Colombia, Santiago Gutiérrez Villegas, tengan un feliz día. Mañana con otra historia.